Bueno, buenas noches. Estamos nuevamente por acá en vía Zoom con nuestro columnista, el amigo Abel Pintos, que siempre tiene alguna novedad, alguna precisión acerca de temas que, bueno, que uno habla, escucha y no tiene bien claro de qué se trata. Buenas noches, Abel. Un gusto que estés nuevamente con nosotros. Gracias, Jorge. El gusto siempre es mío. Estamos acá a las órdenes para colaborar y apoyar lo que se pueda. Bueno, muy bien. Bueno, tenemos ahí una serie de dimes y diretes, de idas y venidas con respecto, digamos, al sistema carcelario. Más precisamente, bueno, con la renuncia de una exdirectora, o renuncia o cese de una exdirectora justamente ahí del sistema de cárcel, en el cual tú estás involucrado porque sos parte, digamos, del sistema, ¿verdad? Como operador carcelario, digamos, tenés más, los datos más claros de qué sucedió, digamos, en ese interín, digamos, desde octubre, donde se supone que se invoca que se hizo un cese o una renuncia, hasta el momento que fue lo que salió al público, que fue la fuga de 5 reclusos, que supuestamente estaban en libertad, no, estaban en trabajo, ¿cómo se llama eso? Trabajo. Es decir, o sea, ellos salían de lo que se llama extramuro a trabajar afuera. Y bueno, se fue. Habían obtenido una autorización por el artículo 120, que es lo que maneja el INR, para trabajar afuera. Y bueno, aprovecharon una instancia de estar fuera del recinto carcelario para fugarse, Claro, ¿no? ahora la duda estaba si ellos tenían la aprobación, digamos, de un tribunal que le da esa posibilidad de salir a trabajar extramuro. Aparentemente no estaban habilitados por el tribunal correspondiente para salir a trabajar extramuro. ¿Puede ser algo así? Sí, vamos a un poco separar un poco las aguas porque, o sea, primero que nada, obviamente que yo la información de primera mano no conozco. Uno vio el programa que estamos haciendo mención, el del Canal 4, ¿no? Que fue el que transmitió el informe al respecto. El tema de la renuncia de la subdirectora nacional, aclaro, para que haya una idea general, el Ministerio del Interior tiene muchas reparticiones. Así como tiene a la policía, tiene bomberos, tiene lo que era caminera, lo que es hoy en día Policía Nacional de Tránsito, maneja la parte, tiene policía aérea, en el aeropuerto obviamente, tiene la parte de migración, maneja toda la parte de pasaporte, por ejemplo, y también maneja, depende también la parte de lo que es el sistema penitenciario, lo que se conoce como INR, el Instituto Nacional de Rehabilitación. Existe lo que se llama el gabinete del INR, que serían las autoridades máximas de ese organismo, Está que está integrado. integrado, que está integrado por un director nacional y por 3 subdirectores nacionales. Un subdirector operativo, un técnico y un subdirector administrativo. Y obviamente que siempre hay algún otro cargo más como ayudantía o algún otro cargo más de apoyo a ese gabinete. Pero lo principal es el director nacional y los 3 subdirectores, cada uno en su La área. función de ese gabinete, ¿cuál es entonces? ¿Cómo? La función de ese gabinete, ¿cuál es? La función del gabinete es el que maneja todo el sistema penitenciario, es el nexo entre la base, entre el trabajo que se hace en cárcel con el sistema, con el Ministerio del Interior, ¿no? Que es el que en última instancia toma las resoluciones, ¿no? Las medidas. O sea, es un órgano, o sea, es el órgano máximo del instituto, pero a su vez es un órgano intermedio que hace nexo con el nivel político, vamos a decir. Digamos, medidas de qué tipo, un par de medidas más o menos para ubicarnos en el contexto así. Yo estoy pensando que el tema, digamos, que nos motivó en el día de hoy, que es, digamos, la libertad condicional, la domiciliaria, también el permiso para trabajar extramuros, como decías tú, son ellos los que toman esas decisiones, ¿verdad? Exactamente. Entonces, acá existe lo que se llama la Junta de Traslado, que fue el otro que se mencionó mucho en el programa, que es una junta donde tienen que estar integrada por todos los representantes de las subdirecciones y que toman las decisiones en base a la información que se le envían desde las unidades sobre la movilidad, si hay internos que hay que moverlos por distintos motivos a otras unidades.
como a su vez también son quienes autorizan el tema de las salidas a trabajar afuera del recinto carcelario, que es lo que se conoce como el artículo 120, también. ¿Tá? Dentro de estas tres subdirecciones, la subdirección técnica es la que maneja un peso muy importante, un montón de cosas que tienen que ver tanto con las tareas socioeducativas, tanto educación laboral, deporte, religión, toda la parte que tiene que ver con, se llama PROEN, que que trabaja aparte de personas que son extranjeras, con personas que son discapacitadas, o sea, hay un montón de áreas que se tocan por parte de la subdirección técnica. Y también manejan, entre otras tantas cosas, también el tema de las autorizaciones para salir a trabajar de los internos. Que eso es una decisión que se toma en conjunto. O sea, no se toman arbitraria, o sea, no es una decisión de alguien o de un área de a quién saca o quién pone. O sea, se trabaja en equipo para eso mismo. Se tiene que llegar, Para digamos, tomarla, para... entre las tres partes se tiene que llegar a un acuerdo para decir, bueno, está, este sí, este no, este sí, este no. Aparentemente lo que pasó, o que salió a la luz pública después de esa fuga de 5 reclusos, como que las decisiones se tomaban arbitrariamente e inconsultamente, digamos, con la parte más importante, digamos que, como es en el caso tuyo, que es el que está más en contacto con los reclusos y conoce quién es quién y quién, si le dan la chance, se escapa y quién, si se da la chance, se queda trabajando. O sea que esa parte, digamos, esa pata no se tomó en cuenta para darles ese trabajo extramuro. Eso, digamos, es lo que más o menos salta a la... y que detona... Es un tema muy... Es un tema muy recurrente, el tema de las designaciones, porque, o sea, el tema de designar a un interno a ciertos tipos de trabajos muchas veces no basta con algunos requisitos que cumplan, ¿tá? El tema es que esos requisitos o sea, se cumplan y que además esté de acuerdo todos los participantes, decisores en la toma de decisión, de acuerdo en habilitar a esa persona. Ahora, obviamente que a veces hay situaciones que, o sea, hoy en día el sistema es mucho más controlado, vamos a decir, que en otras épocas. O sea, en otras épocas, por historias o sea, que una vez que ha escuchando de personas que hace años, sobre todo de policías, ¿no? Y de funcionarios de alto rango que uno ha ido conociendo, o sea, han habido historias de todo tipo. O sea, de gente que se llevaba a los presos a trabajarle a la casa, por ejemplo. Algo que uno diría es algo medio descabellado, pero ese tipo de situaciones sucedían. Surgió hace poco en Artigas, algo similar. No escuché, o sea, yo no lo escuché, pero puede darse, o sea, hay de todo. Pueden darse un montón de situaciones. Obviamente que si son, o sea, si son irregularidades, obviamente que tienen que ser denunciadas. ¿Tá? Ahora, el tema con la subdirectora, que es alguien a la que yo conozco y la verdad que o sea, es una muy buena persona, o sea, sé que el trabajo que ella siempre ha realizado ha sido en beneficio y es una persona muy proactiva. No, ella ya hace unos meses que ya había renunciado y o sea, se sabía por lo que ella había expresado que habían ciertos, tenía diferencias con el resto del gabinete. Entonces acá surge el primer problema, ¿no? Que es, si yo armo un equipo de trabajo, o sea, se supone que quien arma el equipo de trabajo es una persona que conoce al resto del equipo. Entonces sabe lo que rinde cada persona. Entonces, yo o sea, según lo que ha expresado la exdirectora, fue como que dejada de lado en muchas circunstancias, tal vez o sea, a ver, uno está tratando de ser lo más objetivo posible, ¿no? Porque uno tampoco sabe cómo se ha encaminado, o sea, en qué rumbo ha seguido este tema, si se ha presentado algún tipo de denuncia, si Fiscalía ha llamado a declarar a alguien, si el propio comisionado parlamentario que fue nombrado, que es una parte importante de todo esto también, porque él es un contralor también del sistema penitenciario, y ella es a quien a él da cuenta de un montón de aspectos, porque el comisionado está encima del sistema.
Estamos hablando de Petit, ¿verdad? Exactamente. Ajá. Claro, ahí hubieron muchas cosas que se hicieron mal de entrada. O sea, o se armó mal el equipo, o tal vez el equipo tenía cierta visión y cambiaron las cosas. Además, acá hay otro tema que no es menor, que antes no pasaba y que a mí me hace mucho ruido, que es el tema de la presencia del asesor de ministro. Una persona que era ajena al sistema penitenciario, que se dedicaba, o sea, si lo comparamos, por ejemplo, con la figura de Gustavo Leal, el sociólogo que estaba en Sí. el periodo pasado, bajo el gobierno del Frente Amplio, es una persona que se ha convertido en el vocero del INR, o sea, y eso uno lo interpreta como que le está quitando autoridad a la institución, pasándosela a un asesor, una figura que nadie conoce Tú decís de Gonzalo. dónde viene. Tú decís Gonzalo. Exactamente, Ahí está. exactamente. Ujú. Entonces, o sea, esa figura, o sea, es evidente que está teniendo un peso muy importante dentro de la institución, quitándole poder de referencia a la propia institución. O sea, en vez de ser la institución la que está, los funcionarios de la institución, funcionarios de carrera, que están siendo desplazados por un cargo político, o sea, ni siquiera, o sea, es un cargo de confianza el del asesor del ministro. O sea, O sea, trabaja más que nada en relaciones públicas. Él es el que da las explicaciones y que pone la cara. pero uno sí se pone, o sea, si nos ponemos a hilar fino y hacemos algunos análisis comparativos, o sea, en bomberos, por ejemplo, tuvo la figura de Palomeque muchos años como vocero de bomberos. O sea, y bomberos siempre tuvo un referente que era bombero funcionario. Ajá. ¿Tá? O sea, uno no ve una figura dentro del INR, un vocero oficial, que salga a hablar a la prensa sobre distintos temas. O sea, no hay o sea, que eso a mí me parece que es un debe que tiene la institución, porque perfectamente hay un montón de funcionarios que son muy competentes para ese tipo de funciones. Hay operadores penitenciarios Y que son saben de lo que licenciados están hablando. O sea, en suma saben de lo que están hablando. Ese es el problema. Exactamente. Entonces, o sea, ¿quién está hablando? ¿La institución o alguien que está asesorando? O sea, una figura que está ahí en el medio, Ujú. que hace ruido, que habla el nombre de, pero también después aparece en otro montón de lugares. Ah. Entonces, o sea, es tipo como si fuera un comodín que lo están usando para muchas cosas. Y obviamente se está prestando también para muchas cosas. Sí, 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 obvio, obvio. Ujú. Porque claro, o sea, como es un cargo político de confianza, o sea, se puede mover con otra facilidad que alguien que es de carrera. O sea, yo voy a hablar de lo que yo sé, no voy a ir a hablar de bomberos, por ejemplo, que yo Claro. no tengo ni idea de un montón de cosas, ¿no? Por más que seamos del mismo ministerio, ¿no? Ellos tienen su especificidad en el trabajo y como yo tengo en el mío. Ujú. Entonces, son un montón de cosas que se fueron dando y bueno, detonaron en esto, en el tema de la renuncia de la subdirectora. Obviamente, bueno, ella explica muy bien todo lo que pasó, el tema de las no evaluaciones correctas a las personas privadas de libertad. Entonces ahí uno lo que puede pensar es que, bueno, hubieron fallas administrativas, obviamente, en ese sentido, que, bueno, se supone que se deben estudiar, que se debe hacer una investigación administrativa al respecto para determinar dónde están las fallas. Ya, Y, ya. obviamente que esto, o sea, como todo tema administrativo en la administración pública, lleva su tiempo, todo trámite burocrático, y bueno, suponemos que en algún momento se va a conocer la realidad, ¿no? Claro. De Ahora, qué es lo que ¿quién pasó. queda en el lugar de la subdirectora? En lugar de ella quedó una psicóloga, se me fue el apellido. No, no, digamos, con el puesto se ocupó y va a seguir en función aunque no esté Milena Mano, aunque no No, esté. no, Va a seguir. por supuesto, Lourdes Salinas, es una psicóloga, es operadora penitenciaria. Ujú. Ella era su directora técnica de la cárcel nueva de Punta de Rieles. ¿Tá? O sea, yo también tuve en algún momento el gusto ella trabajaba como su directora técnica en la cárcel de Punta de Rieles Vieja, en la número 6.
muy, muy bien, muy buena funcionaria también. O sea que tiene conocimiento del tema. A ver, los cargos siempre están cubiertos. Claro, pero yo me refiero a que tenga conocimiento del tema, digamos, que sepa. No, por supuesto, por supuesto. O sea, es operadora, por eso, o sea, además de ser psicóloga, es operadora también. Ahí está, ahí está, ahí está. Y bueno, pero el otro tema importante en todo esto, más allá de que obviamente el tema de la investigación que se pueda realizar con respecto al tema de determinar que si se evaluó correctamente o no se evaluó, qué pasó con ese tema, para permitir que esos presos salieran a trabajar, que dicho sea de paso, como decía en el programa, habían algunos que tenían unos prontuarios y uno de ellos fue asesinado en la calle. Entonces digo, o sea, porque eso lamentablemente no, el nombre que se le puede dar no es un nombre muy agradable, ¿no? Porque ahí podemos terminar hablando de corrupción, por ejemplo, porque cuando las cosas no se hacen bien, pasan este tipo de cosas. Pero eso, en última instancia, una investigación administrativa es la que va a determinar qué fue lo que pasó. Lo otro importante del tema, que es lo otro, digamos, fuerte del tema de la denuncia que hace la ex subdirectora, es el tema del maltrato que ella sufrió, ¿no? Que ella dice haber sido víctima. Y en ese sentido, por otras experiencias, si bien no puedo hablar, por ejemplo, con respecto al tema de lo que el director nacional ella expresa, pero sí puedo decir que el asesor del ministro es una persona totalmente fuera de foco en el tema del trato hacia la figura del operador penitenciario. Y voy a comentar simplemente la experiencia que yo la viví en Canelones, ¿tá? Para que quede un poco claro, porque esto además está documentado. O sea, yo, Jorge, cuando quieras, te hago llegar después, te mando por WhatsApp, te paso las fotos para que vos veas. Este, eh, lo privado de libertad a través del decreto 225 del año 2006, que es lo que establece el tema de la reducción de penas, los descuentos por estudio y trabajo, también ahí está incorporado lo que se llama, los internos pueden presentar un proyecto, por ejemplo. No sé, preciso levantar una pared, porque no puedo. Bueno, los presos vienen y dicen, bueno, nosotros levantamos la pared. Hacen traer los materiales, todo obviamente con boletas, que compran, que lo traen los familiares o alguna persona que se hace responsable, y la Junta de Tratamiento determina unos días de redención de pena para esas personas, que tiene un máximo de 120 días, si no me equivoco, una cosa así. Obviamente que se trata de hacer una relación entre el proyecto y la cantidad de días redimidos, ¿no? Que es una cantidad por año que pueden como máximo redimir. Entonces, se había presentado un proyecto para que trajeran unos internos para reparar la parte eléctrica del módulo 2, un sector del módulo 2. Que eso es importantísimo porque, o sea, la parte eléctrica es todo un tema, o sea, siempre se está vandalizando, las conexiones, bueno, más de una vez ha fallecido algún interno en alguna cárcel por un tema de corriente eléctrica, o sea, hay de todo, ¿no? Entonces, o sea, entonces aprobó. Además, se instaló el cableado, un foco de luz, una llave, algo que para nosotros parece algo muy normal en nuestras casas. Imagínense que en una cárcel, en un sector, precisa como más de 60 focos, 60 llaves, metros de cable, en un sector solamente estamos hablando, ¿no? Entonces, o sea, claro, y el tema es cuánto dura, porque, o sea, no es que yo lo arreglo, porque después empieza la movilidad de los internos en la cárcel, los que se van liberados, entonces, y se vandaliza, lamentablemente, las conexiones ilegales cuando tienen para cargar un teléfono, o lo que ellos llaman la moto, que es un calentador casero que se arman totalmente con cosas, de ladrillo, famoso ladrillo también, que se hace con resistencia cuando hay resistencia, y si no, inventan. Los inventos que uno puede haber adentro de una cárcel es increíble. Y entonces este señor subió un tuit haciendo mención a algo que después ya te voy a comentar,
de que los internos estaban trabajando, no sé qué, no sé cuánto, en base al plan de dignidad carcelaria, que no sé qué, que no sé cuánto, sacándose cartel de que eso era poco más que Un fue invento. el que había entregado todos los materiales. Y entonces, en ese momento, bueno, con la delegada del sindicato hicimos una nota al sindicato explicando la situación, la cual hicimos circular en Facebook, y como te digo, yo después te la voy a hacer llegar, este, donde totalmente desmentíamos, o sea, era un proyecto, o sea, es un trabajo hecho de la unidad con los funcionarios de la unidad, con los internos de la unidad, hecho pasado por junta de tratamiento, que no correspondía a algo impuesto o nuevo que se estuviera agregando. No, pues, yo estaba dentro del plan de la dignidad, ¿no? O sea, No, el plan de dignidad es otra cosa. El proyecto de los internos que estuvieron trabajando ujú. estaban siguiendo el proceso normal, común y tradicional que se emplea en cárcel. Ah, o sea que el proyecto de dignidad Que carcelaria es otra cosa. exactamente. Ah, bueno. Eso es otra cosa. Bien, bien. ¿Tá? Por eso te Después digo, me di ahí está. que fue lo que yo te comenté, que eso está regularizado en el decreto 225. Ahí está. Ahí está. ¿Tá? Que habla sobre el tema de la redención de pena, está todo eso incluido en ese paquete. ¿Tá? Entonces, este señor quiso como que sumar eso al plan dignidad carcelaria, y no correspondía, porque como otros tantos trabajos que se han hecho en cárceles, no han dependido de eso, porque eso, primero que nada, es algo que se creó ahora en el 2020. Además tiene una fecha, de 2020 a 2024, 2025, una cosa así, dice. Y nosotros ya venimos trabajando desde el año 2013 con este otro mecanismo. Ahí va. ¿Tá? Bueno, y eso se difundió, se subió al Facebook, ¿no? O sea, porque tenía que darse a conocer de que, o sea, a ver, la gente en cárceles está trabajando. Ah, ¿Tá? Se han hecho cosas, se han hecho mejor, a veces no se han hecho mucha más de lo que se ha podido por un montón de otros factores. Bueno, ni hablar del tema de la pandemia el año pasado, obviamente sí, fue sí, algo que trancó un montón de cosas. ¿Tá? Pero, a ver, siempre se trabajó, siempre se hicieron cosas, siempre se mejoraron cosas, o sea, incluso, o sea, algunos artículos incluso publiqué yo en el semanario de Progreso al Día, hay artículos publicados al respecto que yo escribí sobre el tema del trabajo en cárceles, ¿tá? Que quien quiera puede consultar o te hace llegar a ti la pregunta, y yo paso el diario en el artículo, no tengo ningún inconveniente. Y bueno, eso por un lado. Ahora, ¿qué es para allá, que estamos enganchados con el tema del plan de dignidad carcelaria? El plan de dignidad carcelaria es simplemente un punteo de ciertos, o sea, primero que nada es algo del Ministerio del Interior. O sea, ni siquiera es algo que nació del INR. Es algo que se vino impuesto, porque uno ha tratado de encontrar la información de quién elaboró eso, y la verdad que no tiene mucha suerte. no, mira. En encontrar esa información, no sé, tendría que elevar una nota por la ley esta de liberación de información que hay, Ujú. que parece que voy a tener que empezar a implementar ese tipo de cuestiones, porque hay cierta información que es fácil de conseguir. Mira, mira. Entonces, es un punteo sobre temas que incluso, o sea, yo también escribí en un artículo en el semanario de Progreso al Día sobre este tema, que simplemente, o sea, no hay un aporte sustancial. O sea, porque en realidad nombra cosas que siempre se han estado reclamando. ¿Tá? Otra característica que ha habido, que uno cuando escucha al asesor del ministro, es muy reiterativo decir que ellos recibieron el sistema como está, que estaba todo mal, y como que poco más ellos son los salvadores, ¿no? Entonces, o sea, un sistema penitenciario nunca se pasa o sea, porque si hiciéramos yo puedo hacer una historia desde la década de los 80 hasta acá, y puedo perfectamente hacer una evaluación y decir que el sistema se pasó mucho mejor de lo que lo habían entregado, por ejemplo, al Frente Amplio en el gobierno de 2004, Ah, por ejemplo, ¿no? Entonces como lo político en el discurso se mezcla mucho. es la ¿Tá? famosa que le aplican para todo la herencia maldita, que siempre se utiliza siempre convenientemente para la cosa que se les complica, que sea, ¿no? Exacta,
exactamente. Y hace pocos días, por ejemplo, en un curso que estoy haciendo, no, perdón, fue fue una presentación que hubieron varios representantes de derechos humanos, que habían autoridades, y estaba el asesor de ministro, y él reconoció, por ejemplo, el hecho de que no había trabajo para todos los presos, que eso es algo evidente. O sea, yo puedo tener la mejor voluntad y el mejor deseo de querer hacer las cosas mejor, pero la realidad es otra. Sí, sí, La realidad siempre va a chocar. Imagínate en este momento, con pandemia, con la cantidad de gente que ha perdido puestos de trabajo, claro, que claro, hay, que hay gente que está subsistiendo como puede. O sea, ni hablar de otros factores sociales que también están vinculados a la pandemia, ¿no? O sea, el tema educativo, con todos los cambios que ha tenido, que va y viene, o sea, las consecuencias que esto va a generar no, no, van no, a ser aparte la importantes. situación laboral que se va exigiendo cada vez más, ¿viste? En los O trabajos. sea, o sea, volver a lo que era 2020, antes de la pandemia, del inicio de la cuarentena, antes de que se empezaran a cortar las cosas, va a llevar tiempo. Va a llevar mucho tiempo recuperar todo ese tiempo procedido. O sea, y hay cosas que no se, o sea, ya acá estoy entrando con otro tema también, ya estoy, viste, no hablo de una cosa y empezar a meter tema de otras cosas, ¿no? Pero hay un montón de temas que tampoco se hablan, como es el tema de, o sea, de las tasas de suicidio que están aumentando por ese tipo, por el tema de la pandemia, por el tema de la pérdida de trabajo, por el tema de las depresiones, por el tema de la angustia, por un montón de factores o sea, que uno a veces piensa que no Uno, inciden, pero ahora un afectan. psicólogo estaba justamente empezando a encarar justamente el tema del estrés de la pandemia, digamos, cómo ha causado, como decís tú, tasa de suicidio, violencia, todos esos factores, digamos, que bueno, que son causantes, digamos, el hecho de convivir mucho más tiempo, de estar encerrado, el problema No, económico y mira, todo. yo te voy a pasar otro dato, que uno a veces simplemente con ser observador se puede dar cuenta de la realidad. ¿Tá? Yo muchos años siempre viajé en ómnibus a Montevideo a estudiar de noche. ¿Tá? Y obviamente la prostitución callejera uno hace décadas que uno lo ve en la calle. Eso, o sea, y bueno, ni hablar de lo que es de la pasada, de Las Piedras, La Paz, Colón, toda esa entrada ahí que uno siempre ha visto. Ujú. ¿Tá? Y yo hace poco, de noche, he estado haciendo ese tramo de vuelta y uno ve más mujeres en la calle. ¿Tá? Y sobre todo gurisas jóvenes. ¿Tá? Pero a ver, pero estoy hablando, o sea, y estoy hablando de gente, mujeres jóvenes, pero bien, o sea, que vos te das cuenta que, o sea, que no son, o sea, no es alguien que ejerza de Claro, profesión, claro, vamos a claro. decirlo de cierta manera. Entonces eso te da la pauta Ujú. de cómo también esta crisis genera un montón, o sea, hay, a ver, y la realidad que existe también, de que hay muchas jefas de hogares, mujeres, Sí, con sí. hijos, Lugares que son las que monoparentales, sí. mantienen. Sí, sí, claro. ¿Tá? Y las mujeres siempre son las que, o sea, son el primer grupo que sufre más las consecuencias de una crisis, Exactamente. ¿tá? Porque son las que menos, son las que más fácil son de sacar del mercado, vamos a decirlo de alguna manera, ¿tá? Entonces, y claro, para ese grupo es muy fuerte, y más si no tienen una contención familiar de fondo, o sea, No, pero aparte ponerle que la mujer sí, trabaja, se hace cargo de los hijos, se hace cargo de la casa, se hace cargo capaz que de alguna persona mayor. O sea, el estrés es tremendo, tremendo, digamos, justamente y encima, o sea, si tenía un trabajo, pierde el trabajo, bueno, porque cierra la empresa, la echan y todo lo que Dios quiera, o capaz que trabajaba en algo que estaba en negro, porque no le servía de estar en caja, o sea, un montón de factores, y pierden enseguida, y muchas de ellas tienen que terminar recurriendo a ese tipo de actividad para poder sobrevivir. claro, claro. Entonces digo, ¿dónde, o sea, ahí tienen que haber políticas focalizadas del Estado en apoyar a esas personas. Como decís vos, ese es un tema, digamos, mucho más profundo que da como para hacer un análisis psicológico, no te queremos sacar más tiempo, pero querés una preguntita final para hacerte, a ver qué opinión Dale. tenés, digamos, de un tema que anda de actualidad, justamente también tiene que ver con los reclusos, y es el proyecto de Gandini. El proyecto de Gandini, del senador Gandini, ocupando la banca de Moreira, por supuesto,
plantea, digamos, que los reclusos tienen que donar plasma, o sea, reclusos que sufrieron el COVID, y que, digamos, el plasma de ellos sirve, digamos, como para transfusiones, tienen que hacer esa obra social de donar el plasma para la gente que está, yo que sé, en el CTI, por ejemplo, cosas o que Sí, sí, necesita. sí, sí, sí. Ahí va. ¿Qué opinión te merece, digamos, Porque hay opiniones encontradas, ¿no? O sea, primero que nada, la persona no está obligada a hacerlo. No, no, Así no, no como es uno no, una obligación o sea, moral. así como uno no está obligado a tener que vacunarse, Ujú. una persona privada de libertad no está en la obligación de, simplemente lo aclaro simplemente para que quede un poco claro, porque a veces ese tipo de cosas no quedan claras, ¿no? Ujú. No tiene la obligación de, por sí, donar plasma. Ahora el tema es, bueno, si es voluntario, o sea, no veo mal la idea, porque obviamente pasa a Canelones, la gran mayoría estuvo, o sea, casi toda la cárcel tuvo COVID, así que ahí tiene una fuente inagotable de recursos, ¿está? No, no todo sirve, ¿viste? Tiene que pasar un examen previo para que sea el plasma que sirva. Porque hay plasma que no Está, puede pero respetar. con tanta gente, la probabilidad de que sirvan poco, muy probablemente donde sirva la mitad ya Claro, es un claro. éxito. Ahí va. Pero el tema pienso yo que va a surgir por el tema del lado de, bueno, sí, yo te dono plasma, pero ¿y qué me das a cambio? Y un día O de, sea, creo que le sacan un día de pena o no sé, un día de, no sé cómo lo manejo. Sé que de un día, si hay algún tipo de redención, de beneficio que reciba el privado de libertad, y bueno, ahí probablemente tenga más suerte y sube un número mayor, más importante de privados de libertad que quieran acompañar. La idea, o sea, sinceramente no la había escuchado, no la había escuchado, pero no la veo, o sea, me parece que está bien porque obviamente, eh, como vos decís, hay un tema moral de fondo, ¿no? Que, o sea, de servicio, de devolver a algo a la sociedad, ¿no? claro, claro, claro. Pero como que había que tener bien afinado el tema ese Claro, porque del beneficio que se le pudiera claro, es dar en una, ese una caso. negociación, una transacción. Bueno, vos donás sangre, si tu plasma te sirve, bueno, te damos un día, ahora un día menos de prisión sería, calculo yo. Porque un día Sí, libre, sinceramente no escuché planteamiento, porque van a haber presos que van a decir, por un día me va, no, o obvio. sea, porque Bueno, una o transacción. sea, como vos decís, es una negociación. Ahí está, ahí está, ahí está. Pero obviamente que cuando hay una negociación, dos partes tratan de sacar lo mejor que pueden. Obviamente que sí. Capaz que es un Este, tema para la su- semana que viene, digamos, el hecho de ver qué repercusión ha tenido y, digamos, qué receptividad podés haber vos chapado ahí como que dentro de la gente, a ver qué les pareció. Porque es interesante también saber la opinión Bien. de, ¿no? Porque nosotros podemos Sí, hablar sí, sí. un poco más de adentro vos, de afuera yo, pero el recluso mismo, ¿qué opina? Estaría buenazo, digamos, tener una contestación ahí, ¿verdad? Bueno, a ver las diferentes opiniones que tienen, ¿no? Justamente, me están utilizando, no, bueno, yo qué sé, pila de reflexiones, ¿no? Sí, 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 sí. No, capaz que se puede averiguar algo al respecto. Ahí va. A ver, como siempre, un gustazo que estés con nosotros por acá, acompañarnos una vez más, que siempre esos temas que uno escucha por allí en los grandes medios, escucha en la cola del almacén, y uno no sabe bien la ciencia cierta qué hay de verdad y qué hay de mentira. Bueno, lo mejor es hablar con la persona indicada, la que está metida justo en el asunto, como sos tú, y bueno, recurrimos a hacerte las preguntas a ti, entonces. Abel, muchas Como gracias, siempre, a las órdenes. Jorge, un gusto que estés con que nosotros. pasen bien. Igualmente, igualmente. ¿Qué pasa?